Muy buenas a todas las personas del otro lado. Hoy estamos en una nueva sección del canal, Bonus Track, como esas canciones que te ponen de manera aleatoria y gratuita en un disco que te gusta. Pues esto es igual. Bonus Track es un espacio para hablar cuando me apetezca y de lo que me apetezca. Y hoy vamos a tocar un tema interesante. Ha salido el nuevo playtest de Dungeons and Dragons. Y bueno, pues he tenido que coger de los rizos a un compañero de Twitter, un experto en esto, y lo he traído aquí para analizarlo un poquito y para que todos podáis ver qué están tramando. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien y muy contento de que hayas pensado en mí para este tipo de bonus track. Me gusta muchísimo el concepto y el nombre. Me alegro, me alegro. Yo encantado de estrenarlo contigo. Hace tiempo ya que charlábamos de nuestras cosillas y joder, después de los hilos que te has marcado en Twitter, como para no invitarte, ¿sabes? Además es un espacio para todo el mundo en mi canal y me apetecía mucho conocerte y charlar contigo. Y nada, pues iremos al turrón y vamos a intentar que en menos de una hora. Y nada, Nacho nos va a analizar un poco el documento que ahora compartiré y vamos a dar algunas opiniones como diseñadores de juegos, pues qué nos parece y hacia dónde van las cosas. Y ya está. Lo último que quiero decir es que dejaré los enlaces de los tres, que son tres hilos que ha hecho Nacho, estupendos, los dejaré en el cajetín y dejaré también un vídeo de Alberto Seijo porque que también habla de esto y lo hace muy bien y lo dejaré por si os interesa. Él da sus impresiones y lo hace muy bien y bueno, pues simplemente eso y vamos allá, Nacho, ¿te parece? A Por ver. supuesto. Vale, pues aquí tenemos el documento, ¿vale? Y bueno, el documento nos dice básicamente que se llama Character Origins, que Ujú. es uno de varios. Y bueno, nos hacen una pequeña presentación. Nacho, si estoy en mi casa, cómo puedo conseguir este documento? Pues a ver, normalmente los Unearthed Arcana solían salir en la página web de Wizards of the Coast. No obstante, para estos playtests han decidido hacerlo a través de D&D Beyond. ¿Vale? D&D Beyond es una página que es bien conocida porque es una especie de soporte online, es el único sitio donde se pueden conseguir los libros de Dungeons and Dragons online en un formato virtual y no en un formato físico, y solía ser una site, una página de pago. Esto ha cambiado porque D&D Beyond se lo ha quedado Wizards, era una empresa aparte y se lo ha incorporado Wizards a su tinglado y ahora hacerse una cuenta y acceder a cierto material es completamente gratuito. De hecho, es ahí donde se están volcando las reglas básicas de Dungeons and Dragons. Con lo cual, haciéndote una cuenta gratuita en D&D Beyond, puedes acceder al material de playtest que se vaya publicando también de manera gratuita. Es decir, es un poco coñazo porque siempre es un coñazo hacerse cuentas, pero el tema es que es gratis. Sí, lo tenéis ahí. Yo os pondré el enlace para que si queréis tener el documento. Este son 21 páginas, pero me parece que sale uno cada mes. Uh-huh. Y bueno, esto es un playtest, ¿no? En teoría es un playtest abierto, pero yo creo que esto ya ha habido un playtest interno. No Ni lo sé qué dudes. piensas respecto a eso. Absolutamente. Es decir, se dice playtest porque es una palabra atractiva, ¿no? Ya se usó también en D&D Next antes de la quinta edición. Y se lleva usando llevamos usando los últimos 8 años la palabra playtest porque los Unearthed Arcana son precisamente eso, son PDFs donde sale material para que la gente lo teste y dé su opinión. Pero en realidad esto es una encuesta de opinión muy sofisticada, no es un playtest, esto está testeado. Más que nada porque la enorme cantidad de reglas que vamos a ver aquí vienen anunciadas, han sido ya puestas a prueba en publicaciones que ya existen, como las campañas de Strixhaven, la futura campaña que va a salir de Dragonlance ya incorpora un sistema de trasfondos muy parecido a este y las razas están hechas a partir de esto. Sí, Es y decir, que viene del Tasha también, que ya estaban exactamente, tanteando, estaban tanteando. exactamente. Bueno, es una estrategia de marketing que, como dijo Seijo en su vídeo, y es muy buena. Y bueno, yo no le voy a tachar a esta gente que haga marketing porque es el juego más vendido y tienen que hacer marketing y me parece estupendo. Pero nosotros vamos a centrarnos un poquito en las reglas. Básicamente, aquí nos presenta un poquito qué van a tocar. ¿Qué vamos a ver, Nacho, en este primer documento? Así por encima, en 2 líneas.
Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver los cambios que se han hecho a las razas de personaje, los cambios que se han hecho a los trasfondos de personaje y una serie de reglas que se han alterado o que refieren a estos dos cosas, estos dos elementos del personaje y que es necesario aclarar aquí y que ya nos introducen algunas de las ideas que van a venir en este o que pretenden meter en esta siguiente revisión del juego. Vale, yo quiero destacar una cosa, y es que está increíblemente bien escrito. A mí me gusta, no sé si te parece lo mismo, pero me parece que son párrafos pequeños, directos, con mucha información. A mí me ha dado esa sensación respecto a la última edición, por ejemplo. No sé qué piensas. Tiene mucha gracia que digas esto, porque el Universo de Arcana siempre ha tenido este formato, ¿no? Yo llevo viendo, mejor dicho, este tipo de PDFs desde hace 10 años. Porque antes de quinta edición estuvo el playtest y ya salían este tipo de PDFs. Y a mí siempre me ha parecido una rememoración, ¿no? O recuperar el estilo de maquetación y de escritura de cuarta edición de Dungeons, que me parecía óptimo para mí. En este tipo de PDFs y luego por algún motivo ese estilo no se ha trasladado a los libros definitivos de quinta edición que tienen pues eso, un lenguaje más abierto, menos concreto, un lenguaje que a mí no me gusta personalmente para las reglas, ¿no? Pero sí, a mí este PDF me parece en concreto que está muy bien escrito y hay algunas reglas que siendo muy parecidas a como están en quinta edición se entienden muchísimo mejor. Tiene una redacción para mí muy de juego indie. Yo sí que lo he visto en estos PDFs. Recuerdo el de combate de masas, el de razas como el Minotauro, etcétera. Sí que los he ojeado y es verdad. O sea, recuerdo que son PDFs de 3, 4 páginas, 7, 8 y súper bien redactados. Es verdad, aquí esto me parece muy bien. Bueno, lo primero que nos habla es cómo vamos a determinar nuestro origen, porque ahora pasan a llamarlo origen. Y nos dice una serie de características que van a componer nuestro personaje a partir de este origen. Coméntanos un poquito, Nacho, ¿qué diferencias vemos? ¿Qué te parece? Lo primero que vemos, lo puse en manifiesto en el hilo porque me llamó la atención, es el orden en el que se escogen las distintas capas del personaje. Dungeons and Dragons, desde siempre, pero especialmente en su quinta edición, se trata de un juego que reconstruye el personaje a capas. Hay una primera capa, normalmente, que era la raza, una segunda que era el trasfondo y la tercera que era la clase y la cuarta que es el arquetipo. Aquí parece que les vamos a dar la vuelta a esto y la primera va a ser la clase, es decir, el playtest o la siguiente evolución del juego entiende que lo más importante de tu personaje va a ser la clase, ¿no? Y lo primero que vas a elegir, no una de esas 12, 13 si contamos el artífice clases que van a darte un progreso. Luego escoger una raza y por último escoger un trasfondo, si no me equivoco, ¿no? ¿Era así o he vuelto? Sí, una raza, un trasfondo y luego te pongan una tercera parte que es escoger un lenguaje. Supongo que esto tiene sentido a la hora de determinar esta superposición, ¿no? de capas y de reglas sobre el personaje. Será más sencillo de esta manera. También nos hace ver que la raza ha pasado a un segundo lugar y que ya no es tan mecánicamente determinante como son otro tipo de aspectos del personaje. Es un cambio curioso. Imagino que cuando sepamos más de las clases entenderemos mejor por qué este cambio en el orden de las opciones. Para mí esto es un pulgar arriba en toda regla porque, bueno, yo soy un forjado en la oscuridad de corazón y el libreto o la clase de personaje va a dictar cómo vas a jugar como jugador ese personaje y el tipo de experiencias que quieres. Me parece muy lógico que lo primero que elijas es cómo quiero jugar. Si no quiero pensar y quiero golpear, pues quizá un guerrero, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo vi en 30 Age. Las clases estaban muy enfocadas a la experiencia de juego que tú querías tener. Y para mí eso es pulgar arriba. Y que evidentemente que el tema racial no tenga el peso mecánico que tiene es muy guay porque no se crean arquetipos que pueden molestar a personas y que es así, no pongamos el peso en la raza. Llevamos mucho tiempo con eso, se ha hablado mucho de eso y me parece un cambio magnífico porque los tiempos están cambiando, las personas también y el rol se tiene que adaptar y que lo haga el grande me parece genial. No sé qué piensas, Nacho, de esto que he soltado.
Estoy totalmente de acuerdo y no lo había visto desde la perspectiva de los libretos de Forge o de PBTA, pero tienes razón. Sí, no lo había visto así, pero me parece que tienes razón. Yo creo que van a tirar, bueno, que se nutren del mercado indie, pero lo hacen como escondidos. Yo creo que no deberían, sí, yo creo que no deberían. Yo creo que bueno, pues tío, PBTA ha marcado y hay que decirlo alto y claro, pero claro, que lo diga un gigante como son ellos es complicado, pero sí que se ve en la escritura y la toma de decisiones hay un diseño muy de juego independiente. Y vale, pues sería en esta parte en bloques que a mí me parece mucho más entendible. No sé si de esta parte quieres comentar algo más antes de que pasemos a ver lo que llaman razas. Lo iremos viendo, pero bueno, si subes un pelín, nos fijamos en que fíjate en lo que nos da ahora la raza a nivel general, ¿no? Esto es muy interesante y nos da un tipo de criatura, casi siempre va a ser humanoide, pero no siempre va a ser humanoide. Ya tenemos en algunas publicaciones que siguen esta misma estructura, razas que no son humanoides, o son hadas, o son cienos, por ejemplo, sin ir más lejos, hay más cosas todavía. Aquí en este documento todo lo que encontraremos serán humanoides, que también será el tipo de criatura más normal para llevar un personaje. El tamaño, que como veremos casi todos serán pequeños o grandes, y además se añade, o mejor dicho, se conserva la tendencia del Mordenkainen, del libro que os he enseñado antes, de que algunas razas puedan escoger tamaño entre pequeño y mediano, ¿vale? Para representar que incluso dentro de una misma raza hay una mayor variedad de tamaños, ¿no? O sea, existen aventureros humanos de tamaño pequeño en nuestro mundo real, ¿por qué no iba a haberlo en un mundo de fantasía? Desde personas de baja estatura hasta niños, sin ir más lejos. Totalmente. La velocidad es curioso porque en el libro de 2014, en el manual básico de 2014, las razas tienen una velocidad entre 25 y 35 pies. Aquí se ha armonizado a 30 pies, igual que pasaba en el Mordenkainen. No es una decisión que a mí me guste especialmente, pero bueno, tampoco lo considero demasiado grave. La esperanza de vida y una serie de rasgos especiales que siempre y en todo lugar van a ser rasgos, digamos, atributos específicos de la raza que van a redundar en las capacidades místicas y biológicas de la misma. Un par de cositas que nos han colado, pero bueno. Pero sí, y fíjate, perdón, di. Y fíjate cómo en la enorme mayoría, no siempre, ya lo verás, pero en la enorme mayoría, todo lo que tiene que ver con idiomas, atributos y competencias en habilidades y en herramientas se han basado todas en el trasfondo, han pasado todas a ser parte del trasfondo. Lo cual es muy interesante, sobre todo el idioma. Lo del idioma me ha encantado, ¿no? Que seas un artífice y tengas nociones de lenguaje gnomo, ¿no? Porque ellos son artífices. Me parece muy guay. A mí me parece que está muy bien, que den peso al trasfondo. De hecho, una manera que había tocado yo era haciéndolo en culturas, 3 culturas, ¿no? Civilizado, primitivo y errante, de forma similar a como lo hace Black Hack, y yo había puesto ahí, en mis cavilaciones y mis diseños había hecho eso, pero saliendo esto me parece muy guay. Luego veremos, porque en el trasfondo lo puedes hacer tú y es muy interesante. Nada, yo de momento todo lo que estoy viendo me gusta. Y la unificación de la velocidad que has dicho que a ti, no sé, a mí me parece bien. Todo lo que sea unificar me parece bien. Las excepciones a las reglas son cosas que nos tenemos que aprender además de las reglas y que generan un desgaste en nosotros como jugadores, ¿no? Si todos usamos lo mismo, es más fácil que si tú haces esto, tú esto y tú esto. A mí, desde el punto de vista de diseño, me parece bien. Supongo que tú tienes tus contras, ¿no? Con eso. Sí, a ver, sin ser mentira nada de lo que acabas de decir, yo considero que cuando un juego le presta atención a varias mecánicas diferentes, en la variación dentro de esas mecánicas es donde puedes empezar a perfilar la identidad o el valor de una opción de juego. Entonces, si tú unificas la velocidad a todas las razas, de repente la raza tiene una cosa menos a las que puede diferenciarse entre sí y al que puedes darle valor a una raza sobre otra. De repente que una raza más rápida ya no es tan importante, o que una raza sea lenta no es tan importante. Pero bien,
entiendo que es un cambio menor. O sea, Sí. llama la atención y es un cambio menor y existe capacidad de variación por encima de eso, con lo cual no me parece un problema del sistema. Vale, vamos a ver el tema razas. Me ha gustado mucho lo que has dicho porque es como lo definen, ¿no? Entonces ahora los rasgos raciales no es porque soy de una raza, sino son de origen mágico, místico. Ahí para mí hay patinadas, ¿no? Porque que tú tengas proficiencia en una habilidad, pues es más cultural que de origen mágico. Pero bueno, vamos a verlo. Nos dice un poco lo que nos has comentado, ¿no? Que la mayoría son razas humanoides y lo primero que nos presentan es el humano. A mí me ha gustado lo que han hecho con el humano. Coméntanos un poquito qué tenemos aquí. El humano es un poquito la evolución natural de lo que era el humano variante en Dungeons quinta edición, que era prácticamente el humano que todo el mundo se hacía. Y bueno, en realidad es poca sorpresa, pese a que está bastante bien. Tienes o sea, eres competente en una habilidad y tienes una dote. Bien, está bien. Una vez más, el sabor vainilla de Dungeons and Dragons es la infinita variedad, y adaptabilidad de los humanos, que es un rasgo que llevan explotando desde primera edición, con lo cual no hay ninguna sorpresa aquí. ¿Qué sorpresa hay? Ganas inspiración cuando acabas un descanso largo. ¡Ah, caray! Aquí viene la primera cosita que nos hace pensar que la inspiración va a ser un rasgo bastante más mecanizado y que puede ganarse de más maneras que simplemente la adjudicación del Dungeon Master. Lo cual, por una parte, está muy bien y por otra parte está menos bien por motivos muy diversos. En general, el humano está bastante bien. Es una raza bastante competente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ahora veremos luego el tema mecánico con la inspiración. A mí me gusta mucho ese cambio de que te despiertes y tengas inspiración. Es muy humano, muy de la voluntad, ¿no? De cómo nos han vendido esa raza en fantasía siempre, ¿no? Incluso en Tierra Media, ¿no? Y yo creo que es sencillo, son mecánicas sencillas y está muy bien. En todas las razas nos describe, pues por ejemplo, humanos de múltiples mundos, dracónicos de múltiples mundos. ¿Qué nos dice este párrafo en cada una de estas razas? Ese párrafo es el intento o el recordatorio de que Dungeons Wizard está intentando crear un multiverso a partir de Dungeons and Dragons, creando lazos entre distintos mundos. Y creo que no es ninguna casualidad de que los últimos escenarios que se han construido o que se han trabajado hayan sido Spelljammer y ahora en 2023 Planescape, ¿no? Yo creo que están recuperando la idea del multiverso y de la rueda de los planos, que ya apareció en segunda edición y se intentó tocar en tercera edición sin mucho éxito. Y bueno, vemos muchas referencias a muchos mundos, en muchas razas, algunos de los cuales hacen algún tipo de combinación que a mí no me acaba de gustar, porque hay algunos mundos de Dungeons and Dragons que se pensaron ya en su origen para ser independientes y no parte de un cosmos mayor. Por ejemplo, Eberron o el mundo de Dark Sun. Entonces, este intento de reunificar todos los mundos de Dungeons, pues a mí me gusta regular. Pero entiendo por qué están haciéndolo. Y bueno, siempre puedes en tus partidas decidir que mi Eberron del amor mío sigue siendo un plano independiente y que no entra nada de fuera y jugar exactamente igual que como se creó. Lo que están haciendo es eso, básicamente te están dando ejemplos de muchos mundos y de cómo se comportan estas razas en esos mundos y recordarte que no todas las razas son iguales en todos los mundos, cosa que es importante también para tener en cuenta la decisión que tomó Wizards de cara al Tasha y de cara al Mordenkainen de desvincular ciertas razas con ciertos alineamientos o ciertas culturas, como por ejemplo los orcos o los drow, que dejaron de ser universalmente criaturas malignas para considerarse una cultura en sí misma que podía derivar hacia el mal, hacia el bien o hacia otro alineamiento o otra configuración cultural, dependiendo del mundo en el que estén. Eso no quiere decir que los Drow del Reino Olvidados siguen siendo en su mayoría malignos porque siguen bajo el sometimiento de Drow. Pero los Drow pero los Drow de Eberron no son malignos. Tienen otra manera de conducirse y otros dioses. A mí me parece muy guay porque para mí uno de los estigmas raciales peor era el alineamiento. O sea, es que era para mí la lacra más gorda, que porque fueras de una raza, tú fueras inherentemente maligno o benigno.
y sí, eso lo han tocado y me parece guay. Si quieres comentar algo y voy muy rápido, me paras y oye Luis, esto, ¿vale? No, no, Y tranquilo. vale, lo siguiente que vemos, vamos a mirar las razas un poco por encima, es esta nueva. Digo nueva, pero podrían ser los Asimar tranquilamente. ¿Quién tenemos aquí? ¿Qué son estos Artling? Los Ardling son una raza que han sacado nueva, que son una segunda raza celestial, además de los Asimar que siguen en este libro y son perfectamente jugables con esto y con ese playtest. Y yo creo que cuando los leí, yo vi otra versión de los Asimares, mecánicamente hablando, pero parece ser que han querido darles una identidad propia, partiendo, por una parte, de la cantidad de dioses antropomorfos o de animales antropomorfos divinizados que tenemos en las culturas de nuestro propio mundo, sin ir más lejos los de Egipto. Y luego también en una serie de celestiales que han existido desde versiones muy anteriores del juego, como los canarcontes o como los guardinales, de hecho más bien los guardinales, que están muy relacionados con el multiverso. Los guardinales aparecieron, hasta donde yo sé, aparecieron como una especie de celestiales que estaban muy relacionados con Sigil, la ciudad de los planos, y con el universo de Planescape. Y todos ellos están muy jerarquizados y todos ellos tienen aspecto de animales antropomorfos, siendo los más poderosos los leonales, que tienen forma sorpresa de león, y bajando pues a lobo, ciervo, caballo, ave, etcétera, ¿no? O incluso ratas y mustélidos, los más pequeñitos. Entonces yo creo que van por ahí. Ahora que hemos retomado el tema del multiverso, recoger esta idea de los celestiales guardianes de Sigil y que puedan derivar en una raza jugable, creo que era bastante atractivo y creo que es por donde han ido. Realmente la raza es mecánicamente bastante sólida, tienen resistencia al daño radiante, dependiendo de uno de los tres linajes que escojan, dependiendo de si están vinculados a los planos legal buenos, neutral buenos o caótico buenos, que los alineamientos son muy importantes a la hora de hablar del multiverso. Pues adquiere una serie de conjuros innatos a nivel 1, 3 y 5, bastante interesantes también, sin estar demasiado rotos. Y luego tiene una cosa muy, muy guay, que es que pueden hacer una especie de salto volando de 30 pies como acción adicional, tantas veces como su bonificador de competencia, recargándose en descansos largos. Esa mecánica, o sea, el asociar los usos diarios con el bonificador de competencia, empezó en Tasha, se hizo muy extendido en el Mordenkainen y lo volvemos a tener aquí. Y a mí me parece, personalmente, mecánicamente, perfecto. Porque el bonificador de competencia sube con el personaje sin importar el multiclaseo y porque es un reflejo directo y claro del poder del personaje. A más nivel tienes, más bonificador de competencia tienes. Y empieza siendo 2 y acaba siendo 6, así que está incluso muy contenido dentro de sus límites. Así que a mí me parece una decisión muy inteligente y me alegra mucho que no solamente que la hayan continuado, sino que estén basando más cosas en esa manera de medir los usos. Sí, para mí, comentar que para mí también es de las mejores decisiones porque utilizamos un número que ya estaba ahí para decirnos cuál era nuestra competencia de habilidad, lo utilizamos también para decirnos la cantidad de veces que puede usar un poder y como dice Nacho, crece con el nivel de forma orgánica y que todos entendemos. O sea, esto es elegancia, utilizar un número para varias cosas y me parece muy guay. Y respecto a la dote, me parece que también está muy bien. Es una forma más inteligente de hacer un vuelo porque sí, ¿no? Porque si hicieras un vuelo porque sí, pues aparte de que no me estás diciendo nada, pues correrías el riesgo de que fueran volando o que tuvieran una ventaja táctica muy bestia siempre. De esta forma no lo es. Veo que las dotes están más limpias, están mejor redactadas, son más sencillas. Tienen más claro lo que quieren hacer. Me recuerdan mucho, y comentad en los comentarios si queréis, a las de Savage Worlds. Y hay cosas de Savage Worlds aquí. No sé si tú... ¿Qué piensas, Nacho? No me lo había planteado, lo de Savage Worlds. Sí que es cierto que están mucho más limpias, son mucho más claras y ojalá se quede así. Pero claro, es que es lo que te digo.
es que normalmente en el universo de Arcana está todo súper claro y luego en los libros no sé qué cojones pasa, que la redacción cambia. Pero sí, a mí en la redacción que tiene estos rasgos me parece muy buena. Y es que eso, y bueno, ya veremos las dotes propias de personaje. Hay algunas que la redacción, vamos, a mí se me caen las lágrimas. ¿Por qué no la escribiste así en 2014? Si es que es mucho más fácil de aplicar así, joder. Totalmente, es que las ves, yo he pasado el documento y están escritas 2, 3 líneas, 4 y directo, ¿no? Y muy bien. ¿Algo que comentar más de los Atling? En principio no, que es la raza nueva, ya está. Es la raza nueva y la que puede llamar la atención. Pues vamos con los dracónidos, que a mí me saben un poco a lo que ya eran, pero está bien, han simplificado cosas y sí. Coméntanos. Son lo que ya eran, les han añadido la visión de oscuridad, han unificado todos los alientos en una sola forma, que es el cono, le han dado unas reglas un poquito más interesantes, ahora el daño es más constante, antes escalaba muy mal ese daño, ahora escala un punto de daño por nivel, lo cual más o menos le da más utilidad, y han adoptado la fórmula de poder lanzar el aliento tantas veces como por descanso largo como tu buena competencia, lo cual está de nuevo bastante bien. Por lo demás, el dracónido está casi exactamente igual como lo encontramos. Antes se quedaba un poquito atrás, ahora ya no tanto, porque el resto de razas más o menos han ido ajustándose a esa manera de sintetizar los rasgos, ¿no? Además veremos que no hay subrazas. Algunas razas tienen lo que se llaman linajes, que son un poder que tienes que escoger entre varias opciones, pero no hay subrazas como tal. Por tanto, las razas que no tenían subrazas, que parecía que se quedaban detrás, ahora ya no se quedan tan atrás. Los dracónidos han tenido un aumento por proxy, vaya, porque como todas las razas se han resumido, se han sintetizado, de repente no parece que sean tan malos, ¿no? Sí, es un poco lo que tú dices. A mí siempre me ha dado la sensación con esta última edición de que había razas que, por decirlo vulgarmente, tenían muchos poderes y otras tenían menos poderes. Y es que no todas tienen el mismo número de poderes. Y a nivel de poder, como no se puede evaluar porque son cosas abstractas, parece que unas son más poderosas que otras, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado esto, porque yo he intentado, en mis cosas que hago, unificar y equilibrar las razas. Y ha sido un dolor de cabeza, porque ¿cuánto vale el trance de los elfos y cuánto vale la afinidad con la piedra de los enanos a nivel mecánico? Claro, eso no lo sabes, entonces, y ponerle 3 a cada uno porque es complicado. Entonces es una cosa que yo creo que arrastramos desde primera edición, seguiremos arrastrando y yo creo que aquí está un poco más claro y más limpio y bueno, es mi impresión, no sé qué piensas respecto a esto. Sí, es el motivo por el cual, por ejemplo, las semirrazas ahora se construyen usando uno de los dos conjuntos, uno de los dos bloques de estadísticas de una de las razas padre y se dejan de mezclas porque no podemos hilar tan fino. Hay algunos rasgos que son bastante poderosos y útiles, como la visión de la oscuridad, que es un rasgo increíblemente poderoso, y hay otros que son muy, ¿cómo decirlo? Muy circunstanciales, ¿no? Entonces, valorarlos unos contra otros es muy complicado. Es muy difícil, pero claro, si yo quiero crear una raza en casa, ¿qué nivel de poder puedo hacerlo? Porque a mí me ha pasado. Yo, con Descenso a las Entregas de la Bestia, he hecho el Minotauro y ¿qué le pongo? ¿4 rasgos? ¿3? ¿2? ¿Cuánto de poderoso es cada uno? Es una cosa para mí compleja que en este juego sí ocurre, que en otros no. Y bueno, por eso yo creo que nos lo dan todo un poco hecho. Pero esto ya es una opinión personal mía. Y me he ido por las ramas. Nada, no me hagáis caso. Tendréis un vídeo de análisis de la SRD de quinta, que voy tarde, pero ya lo grabé y lo publicaré en septiembre. Y ahí pues estoy 1 hora y pico hablando así de esto, así que no voy a daros más la turra. Vamos con el enano. ¿Qué nos cuentas del enano? El enano se queda más o menos como estaba.
en el sentido de que tiene los típicos rasgos que consideramos típicos, o sea, más arquetípicos dentro de esta raza. Vemos que tiene un rasgo que antes solamente pertenecía a los enanos de las colinas, que es que gana un punto de golpe por nivel, que de nuevo sigue siendo dentro de la fantasía de que el enano es más duro que otras razas, con lo cual me parece estupendo porque viene a alimentar esto. Gana esa especie de sentido de las vibraciones cuando esté en contacto con la piedra tantas veces como por descanso largo como su bono de competencia. Me parece un añadido muy guay porque le pega mucho, ¿no? Y lo único es unas cosas que a mí no me gustan. Tu creador divino te concedió una increíble afinidad para trabajar con la piedra o con el metal. Bueno, bien, de acuerdo. Nos lo vamos a creer. Nos lo vamos a creer siempre y cuando estemos en Dragonlance y que sea Reorg, si estemos en reinos que sea Moradin, o en Greyhawk que sea Moradin. Cuando estemos en Eberron, que no hay un dios creador de los enanos, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo yo me meto esto? Es como... Esto es un rasgo cultural. Por mucho que tú me lo justifiques como que es un regalo divino, es un rasgo cultural. Bien, vale. Lo acepto, porque entra dentro de la fantasía de los enanos de fantasía para más Inri. Pero vaya, esto es una decisión cultural que me has metido como decisión biológica o mística y bueno, preferiría que no estuviese, sinceramente. Es lo que te he comentado al principio, que me pasaba esto y era concretamente con esta. No es un rasgo cultural porque es algo que tú aprendes, no puedes decir que te lo ha dado un dios, no cuadra. Claro, hay habilidades en las que sí que es competente. Por ejemplo, los elfos son competentes con percepción y los medianos con sigilo. Pero eso sí que me la creo. O sea, eso es biológico. Eso sí que me lo creo. En vez de darle un bonificador que hiciese o que sobrecargase la matemática, que ya es bastante delicada, de Dungeons en estas ediciones, darles competencia directa. Bien, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Pero lo de las herramientas que te las ha regalado tu Dios, mira, no. No, eso no. Pero bueno, y ahora que hablábamos del elfo, ¿qué tenemos con el elfo? Yo tengo un poco también las sensaciones de bueno, pues que están limpiando, afinando, y tenemos el elfo un poco similar, ¿no es así? Sí, el elfo lo que más llama la atención, sin duda, o para mí lo que más me da atención, es la elección de linaje, ¿no? Se te habla dentro del texto de ambientación de que los elfos se adaptan las capacidades de los lugares donde viven, ¿no? Porque tienen esa especie de herencia todavía de mercurial, ¿no? De ser seres cambiantes de su dios, de Corellon, de nuevo en los mundos donde Corellon exista, por supuesto. Pero, claro, aquí te justifica que aquellos elfos que han vivido más en contacto con el plano astral, que son los altos elfos, llevan una serie de poderes, mientras que los elfos que se viven en la naturaleza desarrollan otros. Me parece bien. Al fin y al cabo son rasgos biológicos y místicos, como esa magia innata. Bien, lo acepto, ya estábamos ahí. No, y de hecho, el anterior libro de Mordenkainen, el libro de los enemigos de Mordenkainen, ya hace una disertación amplia sobre los elfos que, si te la lees, tiene mucho sentido con lo que estamos leyendo ahora. Es la manera en que han enfocado los elfos en esta edición o en este 5.5 en el que llevamos ya como mínimo 4 o 5 años. Así que, bien, me parece bien. Los rasgos están bastante bien. El resto de rasgos se quedan como estaban prácticamente. Sí. No hay mucha sorpresa. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Es bien, me parece, claro, esto a lo mejor no lo piensas, pero luego cuando lo ves te parece lógico y natural que hayan avanzado por ahí, no hay cosas forzadas y estas razas me lo están pareciendo. Y luego tenemos el gnomo, ¿vale? ¿Qué vamos a ver con el gnomo? El gnomo se queda también muy parecido a como estaba. Puedes escoger de nuevo 2 linajes. Uno de los cuales, de nuevo, es el gnomo de los bosques, que tiene esas capacidades para lanzar conjuros, para poder hablar con las bestias, etc. Y la segunda es el gnomo de las rocas, que de nuevo nos meten ahí una especie de rasgo místico, pero que parece cultural, que es el de lanzar el cantrip, el truco de reparar, y usar con ese truco, además, crear pequeños artilugios mágicos, mecánicos, ¿no? Me sigue pareciendo un rasgo cultural y aparte me parece que la raza se queda algo floja, porque aparte de esto y la visión en la oscuridad, solamente le queda la ventaja contra la magia que afecta a la mente, que es muy potente, pero aún así me parece que se queda un pelín, no sé, un pelín vacía, ¿no? La raza. Sí, como opinión personal a mí siempre me ha parecido que está floja, que no es querida. Y no sé si me atrevería a decir, y al igual me equivoco, que hay en una edición que desaparecen.
Las primeras ediciones, hasta Advanced segunda edición, las razas van y vienen, ¿eh? O sea, las razas son Sí, un pero desastre total. En tercera están, en cuarta están en el segundo manual del jugador, no están en el primero, y en quinta están. sí, es un poco lo que recordaba. Vale, vamos con el Halfling, con el mediano. ¿Qué nos cuentas del mediano? Sigue siendo la mejor raza del juego. No hay discusión. No, está muy bien. No cambia prácticamente nada. No, está igual. Tiene la agilidad Halfling que le permite moverse en espacios ocupados, que no sé si antes la tenían ya o era exclusiva de una subraza de Halfling. Le han quitado las subrazas, les han regalado la competencia en sigilo. Bien, es casi igual que antes. Sí, es que ya estaba muy bien. Yo, como la dejaron en quinta, estaba muy bien. Una cosa que no he comentado y que a lo mejor viene a lo que tú has dicho es que los textos de descripción son más cortos. A mí me gusta mucho más así. Porque yo creo que también aquí son más cortos, aparte de por lo que comentas, que es un documento que lo suelen hacer así, porque ya no tienen que dar explicaciones de rasgos raciales ni justificar ciertas cosas. Es que estamos hablando, para los que no hayáis visto un manual de Dungeons and Dragons, de descripciones de 3-4 páginas respecto a media página. Y yo creo que va por ahí la cosa. No sé si las conservarán o no, como tú dices, pero a mí es una cosa que me gusta, porque no necesito una descripción de 4 páginas para justificarme una serie de imposiciones raciales, en la mayoría de los casos, o explicaciones a veces redundantes. No sé qué piensas. Que sí, yo creo que aún veremos más texto en el libro final, porque hay un conteo de páginas y hay que cuadrar las cosas, Sí. Pero sí, estoy de acuerdo con que las explicaciones sean más cortas, sobre todo porque estamos hablando de que es un libro genérico, es que los libros de Dungeons son genéricos, Sí. O sea, se supone que de ahí tú derivas a otros mundos que te crees tú, a los mundos que ya ha creado Wizards. Entonces, ¿para qué necesito que me hagas una explicación en detalle de lo que es un orco, cuando luego esa explicación no va a servir de nada cuando yo cambie a otro mundo? Exacto. Con lo cual, así yo creo que está mejor. Dame una imagen, dame un concepto general de lo que es un orco y sus reglas para jugarlo y vamos tirando. Y ya está, exacto, sí, la descripción de un párrafo del arquetipo de vas a llevar esto, los 4 rasgos, y luego, si son diferentes en otro mundo, pues que me lo diga el libro de mundo y ya está. Aquí tenemos la primera sorpresa. A mí me alegra un montón porque los orcos son una raza que me encanta. En Descenso a las Entregas de la Bestia, sí, me he hecho autobombo otra vez, están los orcos y no los semiorcos, y están como una raza noble que viene del metal y demás, porque me gusta mucho y creo que siempre se les ha cargado ese estigma racial de que son malignos y bárbaros y bestias, y aquí no tenemos el semiorco de quinta, tenemos el orco. Y coméntanos, Nacho, ¿qué te parece? No tenemos el semiorco porque ahora el semiorco se construye con el orco. Sí. Tú puedes tener un semiorco y que tenga los rasgos del humano o los rasgos del orco. Funciona así. Sí, es verdad. Vale, orcos. Esto es una de las cosas que te digo, por ejemplo, que me llama la atención de ese intento de hacer un multiverso común, y es atar o vincular a todos los orcos del multiverso a Grumsh, al dios tuerto de los orcos, que tradicionalmente ha sido un dios maligno, por cierto. Aquí no se menciona ese hecho de que sea maligno, o que siempre ha sido maligno. No sé muy bien por qué. Igual. Entonces, yo preferiría haber desvinculado por completo los orcos de cualquier tipo de deidad y decir que en ciertos mundos Grumsh es el dios de los orcos y que en estos mundos Grumsh esclaviza a los orcos, que es un poco lo que se entiende que sucede, porque, por ejemplo, si te fijas en el párrafo que dice lo de Grumsh, lo de los orcos a través de los planos o de los mundos, dice que en algunos mundos como Eberron, los Grumsh es un recuerdo lejano para los orcos. No es que sea un recuerdo lejano, es que no existe. Grumsh no existe en Eberron. Y los orcos de Eberron no tienen nada que ver con Grumsh y son unas criaturas completamente distintas, ¿no? Mucho más parecidas a los orcos de Warcraft, por ejemplo. Entonces, bueno, bien, esos cambios al trasfondo de los mundos a mí siempre me rechinan un poco porque los veo innecesarios, ¿no? Me parece bien que los orcos por defecto no sean una criatura maligna, pero ¿por qué entonces los atas por defecto a una deidad que siempre ha sido maligna? No lo acabo de entender. Por lo demás, los rasgos del orco están bastante bien porque son los mismos que aparecen en el Mordenkainen, exactamente los mismos. Conservan la visión de la oscuridad, conservan también el hecho de que se les considera grandes para cargar peso y arrastrar peso,
Y luego tienen dos rasgos muy interesantes. Uno, que les permiten X veces al día, tantas veces como su buena competencia, hacer una carrera como acción adicional y ganar puntos de golpe temporales. Y el segundo, su capacidad para caer a un punto de golpe la primera vez que caen a 0 puntos de golpe. Te hace pensar en una raza agresiva, en una raza resistente, ¿no? Pero no te hace pensar inmediatamente en me voy a hacer un bárbaro porque es lo único que puedo hacer un orco, ¿no? Creo que son cosas que se pueden beneficiar muchísimas clases distintas. A mí me ha gustado mucho. Es un poco lo que ya teníamos, pero perfilado y bien, y me gusta. Y estoy de acuerdo en lo que dices de los mundos. A ver, en el vídeo que subiré de la SRD hablaré un poco de esto y lo veréis que Dungeons and Dragons, pues lamentablemente o no, tiene una mochila de cosas que tiene que mantener. Sí. Y entonces esa mochila a veces juega a favor o a veces pesa. Y tienen que tomar decisiones, no pueden borrón y cuenta nueva. Tienen que tomar decisiones en base al material que ya tienen, porque es una franquicia, es una decisión comercial. Y aquí tenemos un ejemplo. En las razas ocurre bastante. Y bueno, eso no es malo ni es bueno, está ahí y ya lo sabemos y ya está. No me enrollo más, vamos al Tiefling. ¿Qué me dices del Tiefling? Tiefling ha pegado un buen cambio porque aparte de la visión en la oscuridad y de tener un cantrip común para todos los Tiefling, que le pega bastante, le han puesto el tema de los legados. Y es que antes el Tiefling era uno y único. Eran los Tiefling derivados de cuarta edición, del pacto con Asmodeo, tenían ese mismo aspecto y si te leías el trasfondo sabías que iba por ahí los tiros. Y ahora han recuperado la idea del Tiefling como un híbrido sobrenatural, ¿no? Como un humanoide que ha adquirido de alguna manera una mancha, por así decirlo, de uno de los planos inferiores. Igual que pasa con el Ardling, el Tiefling ahora tiene 3 posibles orígenes, ¿no? Que tenga influencia de un plano legal maligno, neutral maligno o caótico maligno. Y dependiendo de dónde venga, tienen una serie de capacidades diferentes. Les han puesto un cantrip de daño a todos ellos, lo cual está súper chuli, por cierto. Y luego una resistencia al daño y un conjuro que adquiere a nivel 1, 3 y 5. Me parece que están bastante guay. Quiero decir, esa variedad que les han puesto a los Tiefling le hace una raza bastante potente y antes ya molaban bastante. Ahora molan además mecánicamente una barbaridad. A mí me gustan bastante los Tieflings ahora. Está muy bien hecha, estoy totalmente de acuerdo. Además, los Tiefling son bastante comunes en las mesas de juego. Solo tenéis que ver partidas online y de grupos populares. Es una raza bastante elegible y está bien, estoy totalmente de acuerdo. Para mí la han como sintetizado, ¿no? Y dejado con más sabor, diría yo. Pues esto serían las razas, esto es lo que tenemos. Habrá más razas, habrá cambios, eso ya lo sabemos. Vamos a los trasfondos, que a mí me gusta mucho esta decisión y vamos a ver qué nos dicen. De los trasfondos, para los que no sepáis, es qué fuiste en tu vida pasada, ¿no? Y cómo te ha marcado eso. En la SRD pues nos daba nuestros rasgos de carácter que nos servían para generar una inspiración. Y aquí tiene mucho más peso, como en otras ediciones. Y lo primero que nos encontramos, no sé si es cómo crear tu trasfondo. No sé si nos quieres hablar un poco de lo que piensas de los trasfondos y comentarnos un poquito qué es esto de crea tu trasfondo. Esto es una ideaca que ha tenido Wizards, ¿vale? Tú que eres diseñador de juegos vas a entenderme perfectamente, estoy seguro. ¿Qué pasa cuando tú haces una serie de pasos en un juego de rol a la hora de crear tu personaje? Que esos pasos se toman un poco para ajustar probablemente la idea que tiene el jugador sobre su personaje o para satisfacer unos mínimos o unos requisitos para que se comporte mecánicamente de una manera concreta. ¿Qué sucede cuando tú atas esas decisiones a una idea? ¿Qué pasa cuando tú en Fate dices que uno de tus aspectos tiene que ser tu concepto principal, un problema, tu pasado, tus aspiraciones? O sea, cuando tú empiezas a atar, de repente ese marco, esa restricción genera una mayor creatividad, porque da un marco de referencia en el cual el jugador tiene que pensar, ¿no? Esto es lo que han hecho exactamente en el trasfondo. Tenemos, yo qué coño sé, no sé, 20 trasfondos aquí de ejemplo. Sí.
por los que sean. Y sin embargo, la opción por defecto no es esa, es que te crees tu propio trasfondo. Pero dentro del marco de qué hacía yo antes de ser aventurero. Dentro de tu actividad pasada. Y eso ayuda mucho al jugador a decidir una serie de cosas de importancia mecánica. Los bonos a característica, que son +2 y un +1 o 3+1, 2 competencias con habilidad en un juego en el que las competencias con habilidad son escasas, una competencia con herramienta, un lenguaje y una dote de nivel 1. Es un montón de decisiones. Y esas decisiones vienen establecidas o te vienen guiadas por qué hacías tú antes de ser aventurero. Evidentemente, si hay alguien que sea un poco power gamer, como yo mismo, sin ir más lejos, tú vas a coger esas opciones para redondear un personaje que coincida con tu fantasía y además sea mecánicamente válido. Pero ya te da un marco de creación que creo que es muy útil, sobre todo para jugadores nuevos o para gente que tenga otra manera de concebir la creación de personaje y quiera plasmar en las reglas esa historia que he imaginado para el personaje. Entonces esto yo lo veo una muy buena opción. Para mí esto es lo que tiene que haber en una SRD. No reglas, no, herramientas para generar contenido yo. O sea, no bloques de 20 razas, sino dame las reglas para que yo cree las mías. Y me encanta. Y con los trasfondos lo han hecho. Te doy las reglas, pueden tener esto, esto y esto, y hazte tu trasfondo. Y esto es fantástico para la gente que nos mola toquetear, como a ti o a mí, o cualquiera que le guste toquetear, y para gente nueva, porque yo puedo tener una persona nueva en mesa que me diga, pues yo tengo pensado esto, y yo ayudarle a trasladar lo que él tiene en la cabeza al papel, de forma mecánica. Y esto es increíble, o sea, poder decirle a un jugador, ¿qué hiciste en el pasado? Y que te cuente su historia, y a partir de ahí lo traslades a papel a nivel mecánico, a mí me parece increíble. Y es genial, que además luego me dan, como dice Nacho, una veintena de ejemplos, por si no me ha quedado claro, ya es fantástico. Esto para mí es la joya de la corona de este documento. No sé qué te parece. Bueno, ya has dicho que sí. Absolutamente. Totalmente. Pero es que te voy a decir más. Es que además ahora se han estirado en el dinero con nuestros fondos y prácticamente estoy por decirte que la mayoría de tu equipamiento inicial va a venir del trasfondo, porque hay algunos que tienen incluso armas y armaduras, ¿no? A mí me parece una idea genial. A mí me parece espectacular lo que han hecho. Y me recuerda también mucho a cómo se construyen los personajes en Warhammer Fantasía, ¿no? Que tu primera carrera te da los útiles con los que empiezas y luego ya tus derivaciones van dándote. No sé si la clase te dará más equipo, supongo que sí, pero me parece una manera de empaquetar una parte muy importante del personaje en una lo que te decía, ¿no? En un solo apartado, ¿no? Y el tema de los lenguajes, el tema de los idiomas, es que me parece increíble. Estábamos viendo, por ejemplo, antes, Acólito, saben celestial, yo qué sé, el artesano sabe nómico, sí. El charlatán creo que sabe infernal. Mira, lo ponéis, sabe infernal. Eso es súper guay. Es muy guay. Sí, tiene mucho sabor. Y mucha lógica, me parece fantástico. Muy bien. El artista sabe élfico. ¿Qué te dice eso? Eso te está diciendo que el élfico es un idioma que se usa habitualmente dentro de la música y la lírica. Es posible que en los mundos de Dungeons and Dragons, yo te lo digo yo que sucede, muchos de los términos musicales que se usan habitualmente estén en élfico y vengan del élfico, porque ¿cómo no va a ser así? O sea, si la mayoría de los términos musicales que usamos actualmente en nuestro mundo son italianos o franceses. Sí. Tal cual. No, es que le da un punch cultural de sentido, de lógica, que está muy bien. A mí los trasfondos, las decisiones que han tomado me parecen fantásticas y que te incluyan pues una veintena de ejemplos me parece fantástico para que no te lo tengas que crear tú si no quieres, aún siendo la primera opción que te lo crees tú, como has dicho tú, que es lo que me parece muy guay. A mí, si luego en las clases no te dan nada más, o sea, no te dan herramientas ni equipos, sino que lo descargan todo el peso aquí, me parecería mejor. Porque así tomas las 3 decisiones que tienes que tomar, cada una te da una cosa y no repartido. Hay gente que preferirá repartido, pero para mí me parece más fácil de recordar que cada bloque, cada elección te dé una cosa. No sé qué piensas. Absolutamente. De hecho, en Eterno Azul lo estoy haciendo exactamente así. Es que es lo que me parece más, o sea,
me da la sensación de que la creación de personaje es orgánica, intuitiva y que se la puede explicar a una persona en 2 minutos y la puede entender. Y antes no me lo parecía tanto, porque tengo 2 habilidades que me da esto, pero esto de aquí me da otra habilidad. Oye, ¿por qué no me das las 3 de aquí? ¿Vale? No sé. Es una sensación mía. Vale, bueno, pues aquí tenemos una serie de ejemplos. Si os bajáis el documento ya lo veréis. Nos habla de los lenguajes, ¿vale? No sé si quieres comentar algo respecto a los idiomas. Además de lo ya dicho, que me parece súper chulo que los idiomas no se queden solamente en los confines de una sola raza o cultura, sino que vayan permeando otras culturas a través de donde se usan habitualmente. Que tienes ahí, por ejemplo, el soldado, que el soldado sabe trasgo. Porque los trasgos en muchos mundos del mundo de Dragon son soldados. Me parece mágico. Luego, un detallito muy simpático que a mucha gente le ha gustado mucho es que se encuentre la lengua de signos como uno de los lenguajes que puedes aprender. Qué bueno. Me parece un detalle. Y luego que los personajes empiezan con 3 idiomas en todo caso. El común, el que le dé su trasfondo y uno tercero libremente escogido. Con lo cual, si tú quieres que tu elfo, que se ha criado entre elfos, sepa elfo, pues ahí lo tienes, le pones elfo. Está muy guay, está muy bien, la verdad. Me recuerda a Savage Worlds en ese aspecto. Y vamos con otra cosa que está realmente bien, las dotes. ¿Vale? Nos explica un poquito qué es las dotes y nos da una serie de descripciones. ¿Qué nos comentas sobre esto, Nacho? A ver, las dotes yo creo que van a cambiar al modelo que se proponía, o se esbozó en Strixhaven y luego no se llegó a hacer del todo y se propone en Dragonlance, que todavía no ha salido. Y es que hayan cadenas de dotes, es decir, hayan dotes de nivel alto que requieran de otras dotes de nivel bajo para poder adquirirse y que estas dotes de nivel alto sean versiones amplificadas o mejoradas de las de nivel bajo, ¿vale? Sabiendo cómo hacer cosas quinta edición, lo más normal es que no se limiten a poner una versión más poderosa de una anterior dejándola obsoleta, sino que dentro del mismo concepto vaya ganando más cosas que hacer, ¿no? En ese sentido, quinta edición es un sistema muy aditivo. ¿Qué es lo que veo en estas dotes? Veo capacidades que son increíblemente útiles a primer nivel, pero que no dejan de ser útiles a niveles posteriores. Y sin ir más lejos, vamos a ver la dote alerta. Te da 2 beneficios. La primera es que sumas tu bono de competencia a la iniciativa. Eso nunca va a dejar de ser útil. Y cuanto más nivel tengas, más útil va a ser. Y el segundo, que puedes intercambiar la iniciativa con un aliado. Eso no va a haber un momento en el que no sea útil. O sea, no. Es especialmente bueno a nivel bajo, pero a nivel 20 vas a seguir usándolo. Sí, sí. Esto es fantástico. Igual que la dote, la de sanador, la de healer, que está ahí más abajo, que da una cosa muy parecida. Que puedes permitir, cuando estabilizas a un aliado, que gaste un dado de golpe. ¿Eso cuándo va a ser malo? No va a ser malo nunca. Va a llegar un momento en que tu magia curativa es tan potente que no necesites preocuparte en estabilizar a la gente. Pero yo he visto gente estabilizando compañeros en el suelo a nivel 20. Sí. A nivel 18. O sea, es que esto sigue sucediendo. Sí. Y cada vez que tires daño, repetir los unos. Coño, ¿eso cuándo se va a hacer malo? No se va a hacer malo nunca. O sea, es bueno siempre. Tienes toda la razón. Dime, perdón. Y el resto, pues son más o menos iguales. Mira, la dote afortunado, la dote lucky, en quinta edición era más poderosa, pero también tenía serias dificultades de interpretación y ya ha dado ríos de tinta. Yo que me dedicaba, hace unos años, a responder dudas en comunidades norteamericanas. Yo me he tenido que comer el debate de Lucky, no te imaginas ni las veces que me tengo que comer. Y eso ya con las facts publicadas, con confirmación de los desarrolladores de las reglas. Cojones, ¿por qué no haces así la dote Lucky? Así como se lee ahí. Es un poco menos poderosa y aún así hace mejor lo que se supone que quería hacer. Totalmente. A mí las dotes me recuerdan, y vuelvo a ello, a Savage Worlds. Por la escalabilidad que tú dices, de a nivel 1 te dan esto y luego te puedes pillar una que complemente, ¿no? Que sustituya esto, y lo otro que has dicho, que me parecen súper útiles siempre, desde nivel 1 hasta nivel 20, y me parece que están fantásticas. Y si te parece, vamos con un poquito las reglas, que aquí hay turrón. ¿Qué nos comentas sobre los cambios de reglas?
Hay un par de cambios de reglas que yo considero muy importantes, de las que me gustaría hablar. Hay varios cambios, ¿eh? La primera es, hay un cambio a cómo se establecen las condiciones, ¿vale? Las condiciones son esas cosas que le pasan a tu personaje que se mantienen un poco en el tiempo. Por ejemplo, incapacitado, tenemos ahí una condición. Esta manera de explicarlo con efectos concretos enunciados me parece brillante. Es brillante. Perfecto. Luego, otra cosa que me gusta mucho menos son los cambios a los críticos. Pese a que mucha gente jugaba ya así, y pese a que nunca en ninguna edición ha sido una regla oficial, ahora se decide que los 20 naturales sean un éxito en cualquier tirada de dado de 20 y que los unos naturales sean un fallo en cualquier tirada de dado de 20. ¿Afecta mucho? Yo creo que no. ¿Afecta? Sí. ¿Por qué? Porque el 20 natural siendo un éxito automático invita a tener situaciones absurdas. Ser Dungeon Master, ser director de juego o directora de juego no es sencillo. Tienes que estar a muchas cosas a la vez. Y aparte hay una serie de consejos que tienes que entender bien. Lo que se suele decir de di sí o tira los dados, hay que entender bien por qué se dice y en qué momento se dice. A ver si me explico, si me puedo explicar bien. Hay que saber adjudicar la tirada antes de tirarla. Y hay que saber cuándo estamos ante una idea que es imposible, y una idea que es absurda, y una idea que hay que saber reconducir al jugador hacia algo que la valide, pero no necesariamente en los términos que ha propuesto. Decir que tire los dados con la esperanza de que no lo consiga es un error, porque puedes sacar un 20, y entonces te lo vas a tener que comer con patatas. Tal cual. Las reglas deberían ayudarte a dirigir y no ponértelo más complicado. Y creo que ese 5% de tener éxito o de fallar automáticamente no está ayudando al máster a tomar decisiones. Está dándole más valor al azar. Y dar valor al azar no siempre, y desde mi punto de vista casi nunca, es una ayuda a la dirección de juego. Ahora bien, teniendo en cuenta que tanta gente jugaba ya así, probablemente no sea un cambio tan grande. Pero esta es mi opinión. Sí, estoy un poco de acuerdo. Quizá más en la parte de los fallos que de la otra. Y lo digo porque a mí, por ejemplo, que un personaje de nivel 15 cometa una pifia haciendo una cosa que sabe hacer, pues me parece bufonesco, ¿no? Porque claro, en el vídeo de la SRD lo veréis que hablo de esa aleatoriedad y esa intención de que en este juego seáis héroes, pero si eres un paladín de nivel 15 y vas a hacer algo que sabes hacer, que saques un 1 y se genere una situación cómica, pues a mí no me gusta. Hay gente que sí, hay un ambiente canallesco, picaresco en las partidas online, incluso en la serie Vox Machina y demás que podéis ver, que a mí, por ejemplo, a niveles altos no me gusta. Y que un personaje de nivel alto pueda fallar haciendo algo que se supone que es, vamos, de los mejores, pues no me gusta. Pero eso es algo personal. Claro, es que ponen en entredicho la competencia del personaje. Total. En una situación en la que no debería ponerla en entredicho. Entonces, a mí por eso es lo que no me gusta tampoco cuando hablamos de los fallos, ¿no? Puedes intentar suavizarlos si al final achacas el fallo a algo que no tiene que ver necesariamente con el personaje, ¿no? Y así salvas un poco esa idea de que son un verdadero experto. Pero ese 5% de fallo automático, da igual lo bueno que seas, me parece un poco ridículo. Sí, sinceramente. Lo es. Y puedes hacer lo que tú dices, de achacarlo a que no depende del personaje, pero entonces entraría la ventaja-desventaja y por qué no la has aplicado. Y no me gusta a mí. Pero bueno, ni para la parte claro, de que tengas ese éxito de soy un pícaro de nivel 1 y tengo un éxito haciendo eso, no me acaba de gustar. No sé si quieres hablar de alguna regla más antes de hablar de la inspiración. Quería hablar de la inspiración. Hay otra cosa más de los críticos que es bastante relevante, que tampoco me parece bien, que es que solamente los ataques desarmados y con arma pueden tener críticos ahora. Los ataques mágicos no pueden tenerlo. Porque supone, según dicen los desarrolladores, quieren igualar más las clases marciales con las mágicas, y aparte resultaba contraintuitivo para muchos jugadores. Yo considero que es más contraintuitivo tener tiradas de ataque que tengan crítico y tiradas de ataques que no tengan crítico. Pero bueno, ahí cada uno habrá que probarlo y ver qué pasa. Sí, lo que decía yo, a más excepciones de las reglas, más difícil me pones a aprenderme el sistema.
Pero bueno, pues coméntanos qué te parece la inspiración y yo creo que con esto terminamos con el tema de la inspiración que tiene tela. Fíjate así. Pues dale. A ver, la inspiración era un recurso que en quinta edición, en el manual de 2014, se te podía conceder en principio, y según pone en el manual, por cumplir o por interpretar correctamente los rasgos de tu personaje, que iban acoplados al trasfondo y que no vemos aquí. No sabemos si los han eliminado o si se entiende que se conservan pese a que no se mencionen. Aquí parece ser que la inspiración quiere ir por otra vía. Quiere permitir al Dungeon Master darla de una manera más libre cuando considere necesario, cuando considere que se la ha ganado. De hecho, lo dice en algún momento, que el Dungeon Master también la puede conceder cuando ha hecho alguna cosa que es particularmente impresionante o heroica. Pero también han dado una regla adicional, que es que se gane con un 20 natural. Y aquí yo le veo un problema. Yo entiendo que esto está hecho para que la gente tire, busque la ventaja, quiera sacar 20, para enfatizar ese 20 natural como algo muy potente, pero el 20 natural ya es un éxito automático, y si estás peleando es un crítico y doblas los dados de tu arma. ¿Para qué es necesario realmente añadirle más peso al 20 natural, ¿no? Y yo me planteo que, aparte de que para mí sería óptimo que la inspiración se ganase mediante la interpretación del personaje o mediante o premiando esas cosas guays que quieras que pasen en tu partida, ¿por qué no, si lo quieres atar al azar, de alguna manera, atarlo a los unos en vez de a los 20? ¿No? Un poquito lo que pasa en Dungeon World y otros PBTAs, que cuando fallas ganas experiencia, pues me parecería una alternativa, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, esto ya lo comentamos por Twitter. Dije que me parecía más una mecánica de casino que de un juego de rol, ¿no? Es un poco bestia, ¿no? Pero sí que lo es, porque si tú quieres empujar a la gente a que haga cosas heroicas, premia que haga cosas heroicas con inspiración. Si tú estás premiando a que tiren, pues tirarán, siempre querrán tirar. Claro. Y no tiene peso, o sea, no tiene peso como jugador. No, la recompensa, ¿me vas a recompensar por tirar un dado encima de la mesa e intentar sacar un resultado? No es lo que buscas. Si lo que buscas es un juego heroico, pues recompénsame cuando mi personaje haga cosas heroicas. Es que es tan sencillo como eso. Es que los Forge in the Dark lo hacen así. Te metes en una situación desesperada, toma, punto de experiencia. ¿Qué vas a hacer? Pues es un juego de meterte en situaciones desesperadas. Es que no hay que darle... No sé por qué han tomado esta decisión y a mí no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, veremos qué pasa. Correcto, sí, pienso igual. No me gusta. Y puestos a vinculados con el azar, yo lo habría hecho con el 1. Porque de esa manera incluso lo que estás haciendo es haz las cosas, porque incluso aunque falles algo, vas a sacar algo bueno. Y le quitas miedo al fallo, ¿no? Sí, y bueno, eso es un poco lo que decías, ¿no? De aprender de los errores y un poco la esperanza, ¿no? Al final un aventurero tendrá sus armas, pero también tiene la esperanza. Si yo sé que voy a tirar y con un 1 fallaré, pero me dan inspiración para más adelante hacer algo, pues es una motivación. Y eso está bien también. Sí que es verdad, ahí estoy de acuerdo. Para terminar, Nacho, no sé si quieres comentar las 4 o 5 cosillas que hay, como el tema de la magia y demás. Y yo creo que ya habríamos visto esto. ¿Qué te parece? Sí, el tema de la magia creo que es lo único que me parece más relevante, sin entrar a otras cositas más específicas como lo que ha pasado con la presa y tal. La magia es interesante porque van a dividir todos los conjuros del juego en 3 listas, ¿no? Son arcana, divina y primal. Esta división ya la teníamos en Pathfinder 2 y la teníamos también en Dungeons cuarta. Hay muchas cosas que provienen de ese ciclo, ¿no? De rasgos que se han utilizado y reutilizado e influenciado entre sí, entre varias ediciones y otros juegos primos hermanos como Pathfinder. Y aquí pues tenemos uno de estos ejemplos. Me parece muy bien porque a la hora de hacer referencias dentro de las reglas es muy útil tener grandes listas, ¿no? Agrupadas por concepto, por así decirlo. Es más sencillo decir que puedes escoger un cantrip o un conjuro de nivel X de la lista arcana que decir que tiene que ser de la lista de mago en concreto. A mí se me da la cuestión de cómo van a hacerlo con los lanzadores de conjuros que, siendo de una lista, tienen mucha cruce con otras listas, por ejemplo el bardo. El bardo no tiene la mayoría de los conjuros arcanos que vemos ahí. La mayoría no los tiene, pero sí tiene muchos conjuros divinos. Quiero ver cómo construyen eso.
Sí, pero vamos, a mí me parece bien, es una simplificación de tener X listas, pues tienes menos y me recuerda, y me vais a llamar viejo, al viejo MERP, ¿no? Donde tenías tu canalización y demás, y me parece una buena decisión. Bueno, pues hagamos una valoración final de este documento. Para mí hay muy buenas ideas, ideas excelentes, y hay cosas en las que me voy a quedar a la espera de a ver qué pasa antes de decir. En general no hay nada que no me guste y todo me parece orgánico y lógico al verlo, de decir, entiendo que hayan tomado estas decisiones. Lo de la inspiración me quedo así, esperando, pero en general muy bien. De hecho, yo voy a empezar a utilizar esto para lo que vaya a escribir, porque aunque cambien cosas, esta base me parece muy guay, muy adaptada a los tiempos, y creo que es lo que estábamos pidiendo muchas personas. ¿Cuál es tu valoración final, Nacho? Muy parecida a la tuya. Hay cosas que por ser esperadas, no por eso me han gustado menos. Los cambios a las razas y a los trasfondos venían anunciándose desde hace bastante tiempo, en bastantes publicaciones, y cada paso que han dado me ha gustado más que el anterior. Esto que estoy viendo me gusta mucho y me encantaría que se quedase así en el producto final. Me encantaría. Por otro lado, hay cosas que no me gustan tanto, los críticos, la inspiración, y espero que cambien, y creo que cambiarán, porque creo que la recepción no ha sido unánime en absoluto. Claro. Por otro lado, recordad todos que si queréis dar vuestra opinión y que Wizards la tenga en cuenta o no, porque es Wizards, ¿vale? En septiembre, además del segundo playtest, tendréis una encuesta de opinión para poder decir qué os parecen los cambios propuestos. Así que si, como os pasa como a mí, y nos gustan este tipo de cambios, podéis decir no me gusta, prefiero esto, y si os gusta, podéis decir que sí. Y al final, pues Wizards, imagino que hace todo esto y se gasta este dinero y tiene este tiempo para medir la temperatura del agua antes de echarse a la piscina. Y esa temperatura la tenemos que dar nosotros. Así que si queréis ver cambios, encuesta. Totalmente, estoy contigo. Y nada, pues esto ha sido el Character Origins, lo que tenemos hasta ahora. Salió hace menos de una semana y ya nos hemos sentado a analizarlo. Y yo aprovecho que no te puedes negar ahora para cogerte y decir si vas a querer estar aquí el próximo mes. Claro. Y volvemos a hacer esto. Bien, ¿cómo te vas a negar Sí. si estamos aquí grabando? Me parece estupendo. Muchísimas gracias, Nacho, porque ha sido estupendo. Hemos estado la hora que decíamos, hemos hecho un repaso que me parece genial para la gente que no lo sepa, y además hemos aportado opinión, yo creo que constructiva, y muy contento. O sea, muy contento con este formato, con tenerte aquí, así que te invito al canal pues para el próximo mes. Miraremos si lo hacemos nada más salir, que tú te lo lees rápido, pero yo no tanto. ¿O qué hacemos? Pero vamos, haremos un bonus track también el mes que viene, en cuanto salga lo próximo, y nada, cruzaremos los dedos con el tema de la inspiración y esas cosas. Pues nada, muchísimas gracias, Nacho. Nada, gracias a ti, Luis, por traerme aquí. De nada. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.